Quiero saludar al doctor Samuel Ángel, abogado, autor del libro La amenaza de la ideología de género. Samuel Ángel. Doctor Samuel, buenas noches. Bienvenido a Nocturna RCN. Muy buenas noches. Para mí es una gran alegría estar de nuevo en este micrófono y en este programa tan querido en toda Colombia. Y usted tan gentil como siempre, que nosotros acudimos a usted, a su sabiduría, a su conocimiento, y nunca nos voltea la cara, doctor, y siempre nos atiende. Yo por eso soy un agradecido con usted. Muchísimas gracias, para servirles con todo cariño. Bueno, usted ha venido de tiempo atrás haciendo investigaciones, indagando, estudiando, preparándose en un tema que ronda en su mente, en su memoria, porque lo tiene muy preocupado, doctor Samuel, y es la amenaza, así como se titula, la amenaza de la ideología de género, como una principal arma para la destrucción de lo que tiene que ver con Occidente, con la cultura occidental. ¿Qué es eso, doctor? Ayúdenos a entender qué es, de una parte, la ideología de género y de otra, por qué la ideología de género es utilizada como arma para destruir la cultura en Occidente. Bueno, la característica principal de mi investigación, que llevo varios años haciéndola, como usted lo menciona, es que increíblemente ciertos grupos políticos han reencauchado estrategias que usaron, por ejemplo, los nazis. De ahí la portada del libro también. Entonces, ya no estamos hablando, por ejemplo, del marxismo economicista que se basaba en el materialismo, en las reivindicaciones económicas, en que el proletariado tuviera mejores ingresos, quemara las fábricas, como ocurría hasta hace algunas décadas, sino que han mutado esas reivindicaciones porque el proletariado, debido a la caída del muro de Berlín, debido a la caída de la Unión Soviética, debido a la miseria en la que vive Cuba, ya no le cree mucho el cuento, digámoslo en esos términos, a la izquierda de las reivindicaciones del proletariado. El proletariado está más preocupado en tener un mejor carro, un mejor apartamento, tener muy bien a su familia, porque la sociedad ha venido, las democracias liberales se han venido fortaleciendo y brindan esas posibilidades al que lo quiere hacer a través de su trabajo. Entonces ahora han mutado esas reivindicaciones, se han ido más a discursos sobre la identidad, más a discursos sobre ciertos grupos y minorías que tristemente sí venden. Y entonces, reencarnando la estrategia, por ejemplo, de Hitler, que se victimizó, porque Hitler llevó a toda una nación a convertirse en una máquina de matar, como fue la Alemania nazi, porque se victimizó, increíble. Él era víctima, junto con los nazis, según el discurso de la propaganda de esa época, era víctima de una raza que eran unos gérmenes que se iban a tomar el mundo, que iban por ellos, que hicieron que perdieran la Primera Guerra Mundial y que venían de nuevo y que por eso había que reaccionar y había que acabarlos. Y fue el discurso que tristemente llevó al Holocausto. Cuando Hitler empezó a hablar de eso, del discurso antisemita, había gente que se reía, se burlaban de eso, o sea, eso no lo creía nadie. Pero ese discurso con el cual inicialmente la gente se reía resultó siendo el catalizador de la Segunda Guerra Mundial. Hoy hay un discurso igualito, que las izquierdas han usado, y es la victimización. Yo estoy siendo perseguido, yo soy discriminado en la sociedad, yo no puedo desarrollarme en la sociedad me tiene subordinado a sus condiciones. Es excluyente. Exacto, la sociedad me excluye, yo soy la víctima, y entonces a base de ese discurso, que también hay gente que se ríe aún todavía de ese discurso, es decir, hay gente que lo ve tan ridículo que no le pone mucha atención y se ríen, ¿no? Dicen, no, o sea,
y es a través, por ejemplo, de una palabra talismán que usan, que nos paraliza, que nos vuelve mudos, que es la homofobia. O sea, si tú eres un homofóbico o te dicen homofóbico, inmediatamente, y reto a cualquiera de nuestros oyentes a que nos diga si me estoy equivocando, es como si a usted le pusieran un muro de 50 metros de altura que lo paraliza, lo deja estático y usted no puede hacer nada, ya no puede hablar, ya no puede. Mira, les quiero contar que desde la última vez que hablamos, que fue hace bastante tiempo, creo que hace un año aproximadamente, sí, a hoy yo perdí el número de conferencias que he dado sobre este tema dentro y fuera del país. Y siempre pregunto lo siguiente: ¿ustedes no se han dado cuenta que cuando hablamos de este tema, como que hay que hablar pasito, no diga nada, no hable, mire para otro lado, cuidado, se mete en esto, cállese? Y todo el mundo, en todos los países que he estado, y en Colombia que le he dado la vuelta, me dice que sí. Mire, el nivel de propaganda que usó el régimen nazi a través de Goebbels, que es tan famoso para los comunicadores porque era el encargado de la comunicación, y muchas de sus estrategias se usaron posteriormente en publicidad y otras cosas, y el nivel de propaganda era tal que ese discurso por el cual algunos se reían tanto resultó siendo política pública nazi, ley nazi y modus operandi de la Alemania nazi. O sea, era la única manera en que pensaban en ese momento. Hoy día, si yo, Samuel Ángel, que soy una persona que me rapo la cabeza todos los días, le digo a usted que yo me autopercibo Rapunzel, usted tiene que creer que yo soy Rapunzel y tratarme como Rapunzel, porque el nivel de propaganda es tal que nos obligan a que usted piense y actúe de esa manera. Esto que estoy diciendo en la sociedad de hoy día es casi que una herejía de la nueva religión política progresista. Entonces, estamos viviendo un fenómeno cultural que está modificando la educación de nuestros países, la manera como se ejerce la medicina, la manera como se dictaminan las leyes, modificando las leyes. Está cambiando la civilización occidental en nombre de la victimización. Y quiero ponerle un ejemplo muy concreto. Sí, señor. Y es de hoy día. En la ciudad de Manizales nombraron como secretaria de la mujer a un hombre. Transgénero. Sí, claro. Digamos que ese es el otra palabra talismán. Sí. Para llamar, porque inclusive dicen mujer transgénero. No es mujer, es un hombre. Claro. Es un hombre con todas las características biológicas, fisonómicas, hormonales, anatómicas de un hombre. No piensa como una mujer porque su sistema hormonal no le hace comportarse como una mujer, es una caricatura, ¿sí? Decir esto hoy, quiero contarle que estoy sorprendido, porque a mí me informaron, yo estaba fuera de la ciudad cuando nombraron a este señor, yo saqué un video desde donde yo estaba diciendo, ya estamos muy preocupados, parece que van a nombrar a un hombre en la Secretaría de la Mujer, y estemos atentos. El día entre ayer y antier, quiero contarles que recibí, 200 ataques, amenazas, jovencitos diciendo que discurso de odio, cómo es posible. A base de eso, a base de este ejemplo, quiero ratificar mi tesis de mi investigación. La ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos totalitarios que consisten en la toma del poder, desarraiga la sexualidad de la naturaleza y la explica a través de la cultura. Si la sexualidad se explica a través de la cultura y no a través de las ciencias, entonces si yo le digo a usted que la cultura me hizo Rapunzel,
usted tiene que creer que yo soy Rapunzel, el sistema de salud me tiene que tratar como Rapunzel, destinando fondos de todos, fondos públicos para tratarme como Rapunzel, y educarme según un sistema que me trate como Rapunzel y que haga que nuestros niños tengan esa mentalidad. Entonces el nivel de avance de estas políticas y de esta estrategia que puede pulverizar a Occidente si no hacemos algo, tiene unas proporciones inimaginables, incalculables. El daño que le están haciendo a nuestros niños no tiene nombre. Quiero darle otro dato. Sí, señor. Con este discurso hay niños y adolescentes que los están haciendo la famosa, que es una falacia, operación de cambio de sexo, que en realidad consiste, en el caso de los hombres, en una mutilación, mutilarle su genital, porque el cambio de sexo no existe. Usted no va a cambiar su estructura ósea, su estructura hormonal, su manera de... No, un hombre no cambia de sexo. Eso está llevando a que jovencitos terminen en los psiquiátricos a base de drogas y calmantes para no botarse por una ventana. Y eso no lo dice ningún medio de comunicación. Yo quisiera contarle otro dato médico. Otro, ¿cuál? La situación de los jovencitos, inclusive también de las mujeres, que ejercitan el sexo anal, que tanto se ha venido puesto de moda de manera soterrada en medio de este mare magnum de propaganda, ha generado que muchos jóvenes terminen en clínicas con incontinencia fecal, y eso hace que queden viciados de por vida con bolsas parecidas a las de colostomía, como cuando la persona tiene problemas de riñón y de este tipo de... Claro, y de colon, claro. De una... vea, conocemos personas, médicos, enfermeras que dan sus testimonios llorando de ver cómo los jóvenes terminan en esta situación, y como se ha propagado tanto el homosexualismo, el crecimiento en Colombia, y eso no lo dicen tampoco, de la epidemia del SIDA es un tema pavoroso, pero como se volvió moda, entonces ya nadie habla tampoco de eso. Entonces estamos ante una catástrofe humanitaria de unas proporciones inimaginables, que si seguimos así, vamos a hacer como hicieron los nazis posterior a la Segunda Guerra Mundial, que decían, y eso está documentado, decían: ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo hicimos esto? La gente, mucha gente alemana, no tenía ni idea de lo que pasaba en los campos de concentración y apoyaban el régimen nazi. Hoy, gente católica, gente evangélica, gente creyente, estaba mandando una solicitud por las redes diciendo que este señor de Manizales siguiera en su cargo, que no lo discriminaran, que el amor es amor, que la comprensión... No, eso es otra cosa, pero caen rendidos al discurso de la homofobia y de la victimización. Entonces, nosotros, por ejemplo, hemos plantado una postura con respecto al caso de Manizales, que nos parece icónico, porque Manizales es una ciudad con unas características conservadoras bastante fuertes. Es decir, es muy curioso que preciso allá haya venido a reventar una situación como esta. Se golpea bastante el corazón de las familias tradicionales colombianas, golpeando a Manizales, y hemos plantado una posición, y la posición es la siguiente, en 3 puntos. Primero, sí, señor. Primero, no puede haber un hombre que esté en un cargo que, después de décadas de lucha de las mujeres para tener un cargo que las represente y que se encargue de ellas por su naturaleza lactante, materna y todas las características propias de la mujer, esté un hombre. Eso no puede pasar. O sea, eso es una incoherencia.
sería una incoherencia del sistema democrático, sería algo antidemocrático, porque fue hecho para las mujeres y para que la democracia se abriera a ellas. Segundo, no puede ser que, como dice el politólogo americano Francis Fukuyama, muy conocido, muy famoso. Claro, el hombre después del fin del mundo ese. Exactamente. Él tiene otra publicación que se llama Identidad, donde habla de la isotimia y dice que es la exigencia de ser respetado en igualdad de condiciones que los demás. Nosotros creemos que absolutamente todos los ciudadanos colombianos debemos ser tratados en igualdad de condiciones que los demás, todos estamos convencidos de eso. Entonces no nos explicamos cómo es posible que, por ejemplo, si usted o yo publicamos en nuestras redes videos donde decimos que somos peligrosos, que somos, perdónenme, bueno, estamos ya en la nocturna, podemos usar palabras un poquito más, de un color un poquito más subido. No, pero lo otro más que el color es que usted es un investigador social, usted es un jurista, y pues a las cosas hay que llamarlas por su nombre. ¿Y qué es lo que quiere decir? Bueno, que este señor publica en sus redes que aparece semidesnudo, que va en la carroza de las putas, que está con las putas y en contra de los tombos. En una charla TED dijo que prácticamente lo dominaba la furia, que se sentía muy bien cuando en Stonewall, que fue un hecho como fundante de este grupo LGBT, un hombre vestido de mujer patea un tombo y lo tira al piso y que eso le pareció maravilloso. Si usted o yo publicamos eso en nuestras redes sociales, estoy completamente seguro, y me lo ratifica toda la gente con la que le he comentado la situación, que ni a usted ni a mí nos ponen en ningún cargo público, porque ahora las entidades tanto públicas como privadas miran las redes sociales y las publicaciones de las personas para contratarlos. Entonces aquí no estamos hablando de una igualdad de condiciones entre los ciudadanos, sino de una megalotimia, el deseo de ser reconocido como superior. Hay privilegios para ciertos grupos, que son estos grupos, a base de la victimización. O sea, a mí me toca victimizarme para que condiciones en las cuales a nadie lo contratarían, me contraten, porque es que yo soy la víctima, pobrecito, y soy homofóbico, y como no quiero ser homofóbico, entonces lo contrato. No, eso no puede ser así. Y tercero, no solamente son los actos, sino son las palabras y las afirmaciones del mismo personaje. Las afirmaciones son tan subidas, además que hace como unos sketches artísticos que de arte no tienen nada. Es decir, si a ese señor no lo hubieran nombrado en la Secretaría de la Mujer, sino en la Secretaría de Arte, yo creo que haríamos una doble protesta más amplia, porque son unas publicaciones bastante bajas en el nivel del arte, pero hace unas afirmaciones que no representan lo que es la mujer manizaleña. Si yo salgo diciendo que soy una puta, que soy peligrosa, esa no es la mujer manizaleña, eso no nos representa. Es más, no representa a la población manizaleña en su conjunto. Entonces, por ningún lado nos da que este señor esté en ese cargo. Pero los medios de comunicación, que desafortunadamente hoy día le están jugando a esta agenda, pero le juegan, abogado Samuel, le juegan, ¿qué cree usted? ¿Por desconocimiento, por ejemplo? Yo creo que hay bastante desconocimiento y bastante ingenuidad. De creer que es una sociedad incluyente si se le da esa oportunidad a este tipo de personas y esto. Y resulta que están mordiendo el anzuelo, dice usted. Así es, tal cual. Eso es lo que está pasando, y con el agravante de que de las 100, 200 personas que yo le comenté hace un rato que me atacaron por redes, yo empecé a ver sus perfiles y veo niños de 17, 18, 19 años
que ya su agenda, su mente y su corazón está secuestrado a ese lado de las posiciones políticas, digámoslo en esos términos. Entonces, para un niño de esos, así como para nosotros cuando éramos niños, la gravedad era la gravedad, el agua mojaba, los hombres eran hombres, los hombres tenían pene, las mujeres vulva, vagina. Para ellos hoy existen las niñas con pene, los niños con vagina, y todo este tipo de irrealidades, y son dogmas de fe en esta religión política que es de la izquierda. Para usted esto es una distorsión. Totalmente, es una, se le llama disforia de género, pero es una, para generalizarlo, es una disonancia cognitiva, es decir, es un hueco que se nos genera en el pensamiento, donde ya no analizamos, ya no pensamos, sino que estamos guiados por la propaganda. Claro, pero Samuel, permítame un segundito. Ya vamos con ese tema más general como el que usted con tanta altura lo está tratando. Pero para centrarnos, para quedarnos un momentico, un paréntesis, en la situación de la Secretaría de la Mujer en la bella Manizales, en la ciudad universitaria y culta de Colombia, como le decimos en este programa a la capital caldense. Esta persona de la que nos estamos refiriendo, de la que usted me está hablando, ¿es cierto que lo tiene usted demandado? No es cierto. No. No, bueno, a mí no me han notificado de nada y no tendría problema yo con que lo haga ese señor o los que sean, 1 o 1000, no tengo ningún problema porque, bueno, porque estoy actuando en toda la legalidad, en el marco de la normatividad. Desafortunadamente, un grupo político que algunas personas asumen como cristiano, no es cristiano. Le digo que no es cristiano porque estuve leyendo su definición, sus páginas y su información institucional, y dice que no, o sea, no hablan por ningún lado del cristianismo, que es el partido político Mira, de la mano de Baena, se inventó algo que llaman la ley antidiscriminación. Y entonces, según esa ley antidiscriminación, pues van a acallar las voces que no estén, que estén en contra de esta propaganda y de este discurso. Yo creo que no se han atrevido porque a pesar de todo estamos en una cultura que todavía tiene unos visos de tradición, de conservatismo, de familia, no está todavía preparada, pero vienen con mucha fuerza culturalmente hablando. Es decir, si a mí me aplicaran la ley antidiscriminación, me harían un mártir. Es decir, yo creo que mucha gente abriría los ojos frente a este problema, ¿no? Y entonces, abogado Samuel Ángel, ¿usted qué opina de lo que pasa en una ciudad como Bogotá con nuestra alcaldesa? Tenemos un gravísimo problema porque Claudia López es una persona desde hace varias décadas militante furibunda de estas ideas. Han venido haciendo mucho daño, sobre todo Lucho Garzón les abrió muchísimo la puerta. Uno pasa hoy día por la localidad de Chapinero y es realmente lamentable como despedazaron a Chapinero, que era una localidad icónica, culta de la ciudad, y se volvió un tema lleno de burdeles y de un tema bastante sórdido, bastante bajo. Yo hice un video sobre el discurso de posesión de Claudia López, que los invito a verlo en mi canal de YouTube, porque ahí explico con suficiencia el problema. Y puse 13 puntos que me llamaron mucho la atención del discurso, que pasaron desapercibidos para la mayoría de la población por desconocimiento. Y me llamó muchísimo la atención uno de esos puntos, que yo lo puse como punto 8, yo puse 13 puntos, el punto 8 de mi lista. Dice ella que va a quitar del peso de los hogares
pero particularmente de las mujeres, y por primera vez en nuestra ciudad y en Colombia, un sistema distrital de cuidado que releve de los hombros de las mujeres la responsabilidad del cuidado de la familia y la institucionalice en los hombros de la institucionalidad pública. Es decir, ya no hablamos de la familia, sino del papá Estado. Entonces nuestros hijos ya no son los hijos de la familia, sino son los hijos del Estado, y el Estado, a través de la educación, va a hacerles pensar a ellos lo que quiere el Estado y no lo que queremos nosotros dentro de nuestra escala de valores y lo que consideramos que deben aprender nuestros hijos. O sea, sustituir a través del Estado, sustituir a la autoridad paternal, maternal, es decir, el núcleo familiar, sustituirlo por el Estado en cabeza en esta oportunidad de la administración distrital. Exactamente, y lo dice literalmente en el discurso. Los que quieran el discurso lo encuentran en la red. Hubo palabras que ella dijo en su alocución que no quedaron escritas. Por ejemplo, ella dice que va a desterrar del distrito la homofobia. Lo dijo, pero no lo escribieron en el documento que salió publicado en las redes. Yo creo que ella dijo, voy a ser un poquito prudente, pero cuando vio ya el evento se enfervorizó y lo dijo. Entonces, es muy preocupante porque nos preguntamos nosotros cómo va a desterrar algo que le llaman homofobia, que no existe. Existe en el discurso de la propaganda, pero no existe en la realidad. No existe la homofobia en el manual de fobias de la APA, no existe. Y yo creo que es muy curioso si nosotros nos ponemos a pensar en ese término, porque, por ejemplo, cuando alguien tiene fobia a las arañas, aracnofobia, que eso sí existe, la persona se pone pálida, le da taquicardia, le da mareo, casi que se desmaya, se pone mal. Yo no he visto una sola persona, no la he visto, que vea o escuche o lo que sea a una persona homosexual y se ponga así. Eso no existe, eso es un discurso, porque lo que hacen con la dichosa palabrita es que no solamente nos criminalizan, sino nos patologizan. Es decir, usted es un enfermo. Si usted no piensa como yo pienso, si usted no dice lo que yo quiero, usted es un enfermo, ¿no? Eso, vean lo poderoso de las palabras, ¿no? Que es una estrategia descrita en un libro de Michelle Murgia, una izquierdista italiana, que dice que para dominar a las sociedades ya no hay que derrocar las instituciones, sino cambiar el lenguaje, y eso es lo que están haciendo. Entonces, el tema del cambio de la educación en el distrito es algo muy fuerte en el discurso de Claudia López. Curiosamente, a las 6 de la mañana del día siguiente a su posesión, en una locución que hizo en medios de comunicación, lo primero que dijo como alcaldesa electa es que iba a mirar el tema de la educación, iba a reunir con el Consejo de Sabios para modificarla, y lo dice en su discurso. Entonces nosotros nos preguntamos, basado en la vasta trayectoria en estas ideas de Claudia López, ¿qué es lo que le van a enseñar a nuestros hijos? ¿Qué es? Y es este ideario, esto que yo he mencionado durante todo el programa. Es decir, si usted está pensando, que ya está pasando, que su hijo piensa como usted pensaba, en el colegio le están enseñando lo que usted aprendió cuando era niño, inclusive muchos padres ingenuamente dicen, voy a llevar a mi hijo al mismo colegio donde yo estudié y si es posible con los mismos profesores, porque fue muy bonito lo que yo aprendí, me gustó muchísimo. No, eso ya lo modificaron, y lo modificaron bastante. Y también lo modificaron con un montaje que de pronto diré en algún otro programa porque es un tema más amplio, pero estamos viviendo una verdadera avalancha de unas ideas completamente salidas. Claro, pero Samuel, qué interesante lo que estamos escuchando, sobre todo que llama usted la atención, algunos creerán, estarán de acuerdo con usted, otros no, pero lo importante es llamar la atención de lo que usted pone sobre la mesa aquí en Nocturno RCN.
Abogado Samuel Ángel, le propongo algo de usted aceptarlo, y es, esto está tan interesante, estamos llenos de mensajes, de correos, unos a favor, otros en contra de lo que usted está planteando, pero que es una realidad porque se vive, se está viviendo en las distintas sociedades en el mundo. La propuesta es, ¿qué tal si me acompaña mañana a la misma hora aquí en Nocturno RCN para continuar con el tema? Perfecto, para mí, como siempre, sería un honor. Perfecto, es el abogado Samuel Ángel, hoy con un tema muy interesante que, de acuerdo a sus palabras y sus expresiones, pues hay que abrir el ojo muy bien por lo que se está viviendo en una argumentación y en un discurso que dice que más que sea real, es objeto de una propaganda como en la época de la Alemania nazi, quienes crearon, como Goebbels, esa estrategia de la propaganda, para no confundirlo con publicidad, sino la propaganda fundamentada en una serie de principios filosóficos o argumentales que luego permiten que todo lleguen y penetren toda una sociedad al punto de haber hecho una máquina de guerra, haber hecho de Alemania una máquina de guerra, una máquina para matar. Y precisamente eso es lo que nos llama la atención. Nuestro invitado de hoy, el abogado Samuel Ángel, hablándonos de la amenaza de la ideología de género como la principal arma para la destrucción de la cultura occidental. Abogado Samuel, entonces, gracias por aceptarlo y nos encontraremos mañana a eso de las 10:30 de la noche aquí en Nocturna de RCN. Muchísimas gracias. Mañana hablaremos del cambio del sujeto de la persecución. Los nazis perseguían a los judíos porque encarnaban a la burguesía. Ahora la nueva burguesía, mañana les digo quién es. Perfecto. Quedamos con ese interrogante. Samuel Ángel, mañana a las 10 de la noche en Nocturna RCN. Un abrazo, Samuel. Muchas gracias. Un saludo para todos.